Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy de este foro de expertos en accesibilidad e innovación, rediseñando nuestra sociedad, de la Fundación 11 en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad. Como siempre, deciros que esto es un espacio de todos, con lo cual cualquier aportación, cualquier sugerencia, cualquier contacto a posteriori, sabéis dónde encontrarnos. Y sí que me gustaría recordaros las preferencias de accesibilidad que están disponibles en este evento, que está subtitulado, que podéis activar en la barra baja de abajo de la pantalla, donde están todos los iconos, la pestaña que marca CC, desplegáis y marcáis mostrar subtítulos, y los subtítulos saldrán automáticamente en la pantalla. Si necesitas interpretación en lengua de signos española, lo mismo, pon la pantalla completa y desplaza o minimiza la ventana flotante para que puedas ver los panelistas de manera correcta, ¿no? Podéis realizar todas las preguntas y respuestas en el apartado de Q marcado QA, también en la barra inferior de la pantalla. Y comentaros que este enlace también está retransmitido en YouTube, en el canal de YouTube de Fundación 11, y que podréis visualizarlo también a posteriori. Bueno, vamos a hablar sobre ciudades y la nueva forma que vamos a tener de vivirlas hoy, mañana y ya mismo, ¿no? En esta nueva situación en la que estamos todos viviendo, ¿no? Hablaremos, llevamos muchos meses escuchando conceptos nuevos, que no novedosos, como tramos horarios, toque de queda, confinamiento perimetral, espacios permitidos y vetados, distancia de seguridad. Es curioso cuántas veces hemos escuchado durante todos estos meses, estas semanas, esa distancia mínima de seguridad que nos está marcando en todos los sitios, 1,5 metros, 2 metros, para evitar la transmisión del virus. Seguramente toda la población conoce que esa distancia de 1,5 metros es la que plantean las autoridades sanitarias como mínima para evitar contagios entre personas. Hemos estado viendo durante todas las semanas de confinamiento domiciliario que tuvimos aquí en España en la primavera de este año, cómo a las 8 de la tarde nuestras calles, las calles de nuestras ciudades y pueblos se llenaban de personas paseando, haciendo deporte, sacando los chandas prácticamente de la mili. Los que sois muy jóvenes no sabéis ni de lo que me refiero, o del instituto casi, pero sí ocupando y utilizando espacios que seguramente hace unos meses eran utilizados de manera residual, ¿no? Y porque lo utilizaban, accedían siempre a esa parte de las ciudades con su vehículo privado o para ir a hacer alguna compra cercana. Se ha estado ocupando el vehículo, los espacios destinados al vehículo para estas actividades. La gente se quejaba de la estrechez de las aceras, ¿no? De la situación de los pavimentos de las mismas, del mantenimiento de los jardines, su invasión en las zonas de tránsito, el peligro que suponían los alcorques sin proteger. No sé si os suena de algo, ¿no? A los que trabajamos directamente en el mundo de la accesibilidad, todas estas cosas las que todo el mundo se quejaba nos suenan bastante. Nunca antes se había echado tanto de menos esos 150 centímetros libres de obstáculos, sin resaltes en el pavimento, con una superficie estable. Nos suena de algo, ¿verdad? Creo que tenemos frente a nosotros muchos retos, ¿no? Pero tenemos el gran reto de redimensionar nuestras ciudades y los espacios, permitiendo el uso y disfrute de todas las personas en cualquier situación. Un reto en el que deberíamos haber estado metidos desde hace mucho tiempo, pero ahora, con la aparición de esta nueva variable de sostenibilidad y seguridad sanitaria de la especie humana, no nos queda tiempo de demora ni de reacción, ¿no? Y hoy para mí es un absoluto, y os lo digo de corazón, llevo toda la semana y más desde que ya hemos estado montando toda esta conversación, presentaros y poder compartir este espacio con tres profesionales, diría yo, de las ciudades, ¿no? Que llevan las ciudades metidas en su ADN y en su propia actividad profesional del día a día, ¿no? Tres personas que piensan que las ciudades son el espacio vital de las personas como es la casa pública, digamos, ¿no? De todos. Estoy seguro que os van a inspirar muchas cuestiones al respecto de esa nueva forma de vivir la ciudad en general y para las personas con discapacidad con algún tipo de necesidad especial en particular. Y ya sin más demora, que yo me callo, que si no me enrollo mucho, os voy a ir presentando a los tres panelistas de hoy. Y en primer lugar, quiero presentar, es para mí un absoluto honor
Un placer presentar al profesor José María Ezquiaga, doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y licenciado en Psicología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense también de Madrid, ¿no? Ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su actividad profesional y en los últimos años ha centrado su interés académico y profesional en la investigación teórica e integración proyectual de las diversas escalas, geografías y sociales que conforman el territorio de la ciudad. Ha desempeñado diversas responsabilidades urbanísticas en la esfera local y regional de la Comunidad de Madrid. Y como profesional independiente dirige actualmente la oficina Ezquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio. Entre otros muchos premios y reconocimientos, cabe destacar el Premio Nacional de Urbanismo, otorgado en el año 2005. Ha desarrollado una gran actividad docente en la universidad a nivel nacional e internacional, en donde tuve el absoluto placer de asistir como alumno suyo. Creo que Luis también comentábamos antes que también tuvo ocasión de ser su pupilo y bueno, a partir de cuyas clases para mí personalmente fue un referente a la hora de abordar las necesidades de la ciudad y de sus ciudadanos, ¿no? Profesor, un gustazo poder compartir este espacio de diálogo. Y para entrar en materia directamente, ¿cómo están respondiendo nuestras ciudades a esta nueva situación a la que nos enfrentamos? José María, yo creo que tienes el micrófono muteado. Y sí, he tenido finalmente que cambiar de ordenador y por suerte estamos ya preparados para estas incidencias del directo, como dicen en televisión. Entonces, si me veis bien, estoy ahora mismo en el de sobremesa, pero me he perdido un poquito del intermedio de lo que habéis estado comentando, de la introducción, ¿no? Bueno, José María, te he presentado y os he presentado como sí, expertos en ciudades, ¿no? Y para entrar en materia, mi idea, vamos, yo llevo toda la época de pandemia escuchando multitud de tus intervenciones, artículos, y sí que me gustaría que pudieras compartir con la audiencia de manera breve, como introducción a este conversatorio, cómo están respondiendo, cómo crees que están respondiendo nuestras ciudades a esta nueva situación en la que nos enfrentamos con este nuevo vecino, ¿no?, que ha aparecido en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que es el COVID-19. Sí, pues realmente lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es muchas carencias, los problemas que estaban ya ahí, estaban latentes, en muchos casos sencillamente menos visibles o invisibles por completo, ¿no? Y que realmente durante el periodo, sobre todo del confinamiento, de una manera dramática han aparecido, ¿no? Podríamos buscar analogías también en el ámbito del sistema de salud pública, ¿no?, y otros muchos aspectos, ¿no?, de la gobernanza, ¿no?, donde también han aparecido, se han puesto como de manifiesto, ¿no?, pues la precariedad y la carencia en muchos aspectos, ¿no? Pensemos que antes de la pandemia estábamos muy orgullosos y pensábamos que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, ¿no?, por nuestra esperanza de vida tan longeva, ¿no?, que dramáticamente el COVID precisamente nos ha reducido, nos ha colocado en una posición bastante inferior a la que ese estilo de vida y esa asistencia sanitaria que imaginábamos tener, pues parecía que nos colocaba, ¿no? Hemos perdido 3 o 4 años, pero que no vaya más, de esperanza de vida en su conjunto, en la sociedad, al afectar a los más mayores. Pues en la ciudad es igual. En la ciudad había cuestiones que pensábamos superadas completamente y otras que no nos parecían prioritarias. Voy a empezar por una muy, muy obvia. Pensábamos que el tema de la calidad de la vivienda y la higiene de la vivienda era un tema superado. El tema de la calidad y de la habitabilidad de la vivienda en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, estaba conectado con la salud. Era una cuestión directamente vinculada a la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis y, si nos remontamos al siglo XIX, a enfermedades infecciosas como la viruela o la propia tuberculosis o el cólera en explosiones epidémicas, ¿no? Pero sobre todo, a principios del siglo XX, quedó por primera vez muy claro que había una relación entre el hacinamiento, la calidad de la vivienda, es decir, la capacidad que tenía la vivienda de sencillamente recibir sol y aire,
y la prevalencia de esta enfermedad, que entonces era incurable y terrible, ¿no? Y de ahí surgió una revolución de la arquitectura de la cual somos todavía hijos. Es la arquitectura racional, ¿no? Que tuvo en el sanatorio antituberculoso casi su primer emblema, ¿no? Una arquitectura limpia, una arquitectura sin máculas, sin ornamento, porque todo estaba para la salud. Y ahora, tras los antibióticos, pensamos que esto era un tema superado, ¿eh? Y realmente en los últimos tiempos, realmente el esfuerzo en la vivienda más ha ido en la línea de la accesibilidad universal y de el cuidado, ¿no? de adaptar la vivienda a muchas formas de vida, ¿no? Y muchos tipos de familia, mucho más que al tema de la vivienda salubre. Y hemos dejado en remanente en todos nuestros centros urbanos, ¿no? Y no solo en España, ¿no? Muchas viviendas que no cumplen ese estándar. Claro, cuando una pareja normalmente joven o de gente muy mayor o inmigrantes se han visto confinados en un semisótano sin luz ni aire, pues ahora sabíamos al comienzo de la pandemia, sabíamos que eso era incómodo, era inhumano incluso, ¿no? Estar confinado en una mazmorra, ¿no? De ese tipo. Ahora sabemos que además de eso es muy peligroso, ¿eh? Porque ahora sabemos que temas tan tópicos y aparentemente tan superados como la circulación del aire normal, no el aire acondicionado, sino el aire, resulta que es clave, que el sol es clave, que lo mismo diría con temas tan anecdóticos, pero que han impactado mucho la opinión pública. ¿Quién no recuerda la estampa, cuando estábamos confinados, ¿no? La envidia del que tenía un balcón, una terraza, no digo, ¿no? Y, por así decir, la rabia contenida del que la había cerrado para ganarle unos metros más a la vivienda, ¿no? Y que de pronto tenía que asomar, como las tortugas, ¿no? La cabeza por un ventanal, ¿no? Para poder otra vez vislumbrar el sol, ¿no? Hemos perdido algo también muy interesante, que es la conexión de la vivienda con el exterior, ¿no? Con el resto del medio ambiente, ¿no? Que era otro tema clave cuando la tuberculosis, ¿no? El aire es que se consideraba sanativo, ¿no? En aquel momento se decía que la única terapia contra la tuberculosis era la vivienda, ¿no? Y ahí tenemos esa cuestión. Si entramos en otras de la ciudad, pero no quiero alargarme mucho, pues nos encontramos también que el espacio público, cuando salimos del confinamiento en abril, ¿no? Del confinamiento total, ¿no? Nos pareció absurdo. Era todo asfalto vacío, ¿no? Y luego resulta que en las calles abiertas a los peatones apenas cabíamos, ¿no? La gente tomó las calles, ¿no? Y yo creo que nos hicimos todos conscientes de que la ciudad estaba pensada para el automóvil. Incluso tomamos dramáticamente conciencia de que las aceras no servían. Guardar distancia de seguridad en nuestras aceras no se puede en la mitad de los centros urbanos, ¿no? Es una cuestión difícil, ¿no? Y por tanto también en este sentido ha habido una toma de conciencia de que el espacio público es muy importante, es clave en nuestra calidad de vida y luego ya las otras cuestiones, para no extenderme mucho más, se ha hablado bastante. Era también evidente que tener las cosas cerca, lo que llamamos la ciudad cercana, es muy, muy, muy básico, es clave. Y que realmente quien tenía la farmacia, un supermercado, el centro de salud a pie de calle, a pie de casa, dando un paseo, ¿no? Pues tenía una inmensa ventaja, ¿no? Y sin embargo, pues estamos en un momento en que parecía que esto daba igual. Enviar a los niños al colegio caminando o ponerlos en un autobús para que hicieran 1 hora y media de recorrido cada mañana, ¿no? No vale, no es lo mismo. No ha sido igual la calidad de vida en unos aspectos que en otros, ¿no? Y finalmente quedaba la duda de si la ciudad densa, que hemos defendido mucho porque es la que hace más fácil esta cercanía y toda esta cuestión, es una ciudad peligrosa o no. Ha habido un momento en que, sobre todo en Estados Unidos, hubo una polémica brutal, ¿no? Y muchos autores salieron al ataque de Nueva York, la ciudad perversa, ¿no? Esto ya se había vivido. Precisamente en Estados Unidos, ¿no? Los fundadores de la patria, ¿no? Los padres fundadores, ¿no? Muchos de ellos eran muy antiurbanos, odiaban, por así decir, la idea, tenían una idea agraria, y odiaban a la gran ciudad, representada como Nueva York o Boston, ¿no? Y estas ideas han surgido de nuevo, ¿no? La gran ciudad es la culpable, ¿no? Ahora este tema no merece ni la pena discutirlo, porque resulta que el virus donde campa por sus respetos es en la América rural, ¿no? La que es dispersa. ¿Y por qué? Pues bueno, porque uno puede estar muy feliz y aislado en su vivienda unifamiliar, suburbana o lejana, en un pueblo pequeño, pero a la hora de la verdad
va al comercio, a un centro comercial muy grande. O sea, precisamente no hay una tienda donde coincida con 2 o 3 parroquianos, sino son supercentros, supermalls, supercentros comerciales, trabaja en un rascacielos en el centro urbano, ¿no? Aunque vaya en su automóvil, en el momento en que toma el ascensor, de pronto está en un espacio que comparten un montón de personas. Es decir, que no hay un aislamiento, ¿no? El aislamiento completo sería estilo Robinson, ¿no? Vivir aislado en un lugar remoto sin necesidad de contacto humano, ¿no? Cosa que no va a ocurrir y que espero que además como tal no ocurra. Pero algunas cosas han quedado para siempre, ¿eh? Viviendas más grandes para poder trabajar en ellas y mejor equipadas, viviendas con sol y aire, oficinas en las que podamos abrir la ventana, lo digo así tan sencillo, ¿no? Cosa que casi ha desaparecido en los nuevos rascacielos, ¿no? En una ciudad donde podamos todavía caminar y algún día llevar a los niños al colegio andando, ¿no? Incluso solos, porque no hay peligros, ¿no? Al acecho, ¿no? Ese es otro tipo de ciudad, ¿no? Y espero finalmente que esto también ayude un poco a la España vacía, ¿no? El teletrabajo está poniendo de manifiesto que es posible trabajar desde lugares fantásticos que ahora mismo pues, sufren un declive de población, ¿no? Un Zamora, un Cuenca, un Salamanca, un Ciudad Real, son ciudades medias, todas ellas que no son particularmente, porque no voy a decir las que son más famosas, un Vitoria, ¿no? Un Pontevedra, un tal, que están en el ranking, ¿no? O San Sebastián o Pamplona, ¿no? Que están en el ranking de ciudades más estimadas, ¿no? Sino ciudades fantásticas, maravillosas, que se van quedando vacías y que ahora quizá podrían tener una oportunidad. Quizá, no es seguro, ¿no? Porque no son ciudades como para vivir como un Robinson. Son comunidades humanas muy valiosas y muy agradables, ¿no? Y todas ellas muy bien conectadas con centros urbanos más potentes, ¿no? Estoy hablando de ciudades, todas ellas, o bueno, mayor parte de ellas con trenes de alta velocidad o aeropuertos, en definitiva, que se puede vivir de otra manera, ¿no? Yo creo que igual que el tema de la energía nos ha cambiado la mentalidad a todos, esto durará un tiempo y nos hará percibir la realidad de otra manera. Sí, sí, está claro, ¿no? Y además, como usted comenta, como comenta, profesor, yo creo que ha habido lo más importante, ¿no? Yo creo que ha sido que ha habido muchas cosas que han salido a la luz, ¿no? Mencionaba las viviendas, ¿no? Cuando nos hemos tenido que poner a trabajar, pero podíamos trabajar y teletrabajar en las viviendas que tenemos realmente ahora. ¿Hay capacidad de adaptación de esas viviendas a la nueva situación? Bueno, pues son cosas que efectivamente estaban allí y que han salido a la luz ahora, ¿no? Bueno, vamos a tener más tiempo de conversar más adelante y sí que me gustaría a continuación presentar a Luis Alonso. Él es doctor arquitecto, investigador del City Science Lab del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Coordina el proyecto Andorra Living Lab y supervisa el City Science Network of Collaborative Cities, que es como la red de ciudades colaborativas, ¿no? Él coordina toda la parte de integración de diversos sistemas de investigación del grupo, como temas referidos al consumo de energía, simulación de ciudades, movilidad urbana, viviendas inteligentes, de cara a ofrecer soluciones integrales a los desafíos urbanos y nacionales con el fin de transformar las ciudades en ecosistemas a escala humana más diversos y vibrantes. El pasado verano, el año pasado, tuve la oportunidad de compartir con Luis el curso sobre Smart Cities impartidos por el MIT, en el que él era profesor. Me pareció, ya se lo comenté a él personalmente, me pareció algo fascinante el enfoque que plantea el City Science Lab en todas esas herramientas de definición que utilizan para ver las necesidades de los ciudadanos para con sus ciudades, ¿no? Luis, ¿cómo afrontáis desde City Science Lab los retos que deben afrontar las ciudades? Así de manera general y cuál es esa metodología básica que utilizáis para plantear esas soluciones a implementar en las ciudades. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Un placer estar aquí con Ángela y con José María, que, como has comentado, ha sido un gran maestro para mí. Y decir que la visión de José María pues no está muy alejada de la visión que tenemos en el MIT Media Lab. Y nos puede sonar que es una utopía, ¿no? Esta idea de vivir y trabajar a una distancia caminable. Pero lo cierto es que durante 12.000 años las ciudades han tenido esa escala, ¿no? Esa escala humana donde la gente trabajaba y vivía a una distancia caminable, donde había gente diversa compartiendo ideas, y por eso las ciudades eran
hubs de innovación en sí mismo, como definición, ¿no? O sea, la innovación ocurría muchísimo dentro de estas ciudades y poco a poco, en los últimos 100 años, con la aparición del coche y del sueño americano, ¿no? Como muy bien José María estaba comentando, nos cambió la idea, ¿no? La idea, y no solo ocurrió en Estados Unidos, ha ocurrido en todo el mundo. Esas ciudades europeas, más con una escala humana, se vieron modificadas, ¿no? Por este sueño y por la tecnología del vehículo, ¿no? Tu casa en el exterior, etcétera. Y lo cierto es que las pandemias han estado aquí desde hace pues mucho más incluso que 12.000 años y las ciudades han sobrevivido. Han sufrido cambios, como muy bien decía José María, en nuestras viviendas, también en la estructura urbana, pero han sobrevivido, o sea, el cara a cara va a seguir estando, por muy buena que sea la tecnología, y yo creo que nos va a valer muy bien para repoblar, ¿no? Esas zonas que están despobladas, como también comentaba José María, pero a día de hoy los humanos construimos confianza a través de ese cara a cara, ¿no? Nuestra idea en el grupo es que las tecnologías son solo herramientas, ¿no? Y que tenemos que tener ciudades más humanas, más diversas. La diversidad es súper importante. Tenemos que tener en cuenta que también durante todo este tiempo, estos 12.000 años, casi todos los urbanistas eran hombres, en la mayoría blancos, y esa diversidad, o sea, por lo pronto el 50% de la población femenina del planeta estuvo excluida, ¿no? También las minorías, la gente con problemas de accesibilidad. Y creo que es el momento ahora de poder integrar todo ese conocimiento, ¿no? Pues, en el diseño de las ciudades del futuro, en el nuevo sueño que deberíamos tener. Lo bueno es que ya los jóvenes, las nuevas generaciones ya no se compran el sueño americano nunca más y están viendo nuevas formas de compartir, ¿no? Pues bueno, se hablaba de pues toda la economía circular, que creo que es algo muy interesante que está surgiendo, y sobre todo están redefiniendo el futuro. Antes de la pandemia estaban los niños, ¿no? Casi de 10 años saliendo a la calle diciendo: tenemos que focalizarnos en los problemas reales, en temas de sostenibilidad, el cambio climático, temas de energía, y eso como que lo hemos dejado un poco aparcado, ¿no? Con la pandemia. Creo que hay que retomarlo, y las ciudades son las únicas que tienen la flexibilidad, esas redes de ciudades en las que, pues cuando hablamos, por ejemplo, del cambio climático, hablamos del protocolo de Kioto o de París, y no hablamos de Japón o Francia, ¿no? Y es porque en las ciudades tenemos justo esas comunidades vibrantes que pueden poner ideas juntos y cambiar cosas juntos, ¿no? Podemos ser más eficaces. Desde el grupo del MIT lo que hacemos es trabajar con Big Data, o sea, con los datos, con muchos datos, casi todos abiertos. El 90% de nuestras herramientas y datos son datos abiertos, así que intentamos animar a la gente, a las ciudades, que tengan datos abiertos, como Nueva York, que es un gran ejemplo, ¿no? de compartir datos, pero Barcelona, por ejemplo, también. Incluso Madrid también está haciendo un esfuerzo importante, ¿no? en la idea de transparencia y compartir datos. Y la cuestión es poder entender cómo la gente está impactando en las ciudades, ¿no? Con eso generamos modelos y podemos entender qué ocurre si de repente eliminamos el coche de nuestras ciudades. Hace 100 años el coche casi no existía, ¿no? Y las ciudades tenían otra morfología. ¿Qué ocurre si cambiamos esa infraestructura pesada que estamos trayendo a las ciudades por algo más ligero? ¿Cómo podemos generar esa parte vibrante en la ciudad con gente viviendo y trabajando a una distancia caminable? ¿Qué necesidades, qué tipo de tiendas, qué tipo de comercio cercano necesitamos para que eso pueda ocurrir? Es curioso porque yo creo que es la primera vez en la historia que vienen alcaldes a nuestro grupo, ¿no? Y dicen: oye, ¿cómo puedo tener un hub de innovación en mi ciudad? Oye, pero si es que la ciudad por definición era innovación, era ese hub de innovación, pero nos hemos segregado gracias al transporte, al coche, ¿no? En su mayoría, y a este sueño americano. Vivimos en cámaras de eco, ¿no? Ahora vivimos con gente que piensa como nosotros, que vive como nosotros, y ya no vemos esa diversidad en la calle. No solo eso, sino que las redes sociales, incluso, por ejemplo, si lo que dices tú, José Luis, no me gusta, pues te quito, y entonces vivimos en esa cámara de eco que hace posible que fenómenos como Trump o el Brexit ocurran, ¿no? Porque solo escuchamos lo que queremos escuchar, ya no tenemos la posibilidad de escuchar a otros, y ni siquiera creo que ya tengamos la flexibilidad de escuchar a otros. Así que mucha gente piensa en el MIT, tecnología. La tecnología está genial y resolverá el mundo. El coche autónomo está ahí, las smart cities, compartir datos está ahí, pero el factor humano es lo más importante, y si no tenemos a gente colaborando, no va a ocurrir. O
sea, el coche inteligente puede ser muy inteligente, la ciudad puede ser muy inteligente, la farola puede ser muy inteligente, que si no comparten datos, las compañías que las han creado, los gobiernos que las operan y la ciudadanía que trabaja, no vamos a tener una ciudad inteligente. Y para mí una ciudad inteligente es una ciudad más humana. O sea, la tecnología realmente es simplemente una herramienta que nos tiene que ayudar a vivir mejor en las ciudades, y eso es un poco la idea. Y ahora tenemos la oportunidad con la pandemia de eliminar el vehículo un poco de los cascos históricos, volver a darle ese espacio al peatón, como está ocurriendo en muchas ciudades en Estados Unidos, pero creo que también en Europa. Están apareciendo más terrazas, más zonas de carril bici. Aquí se han implementado todos los programas para dentro de 10 años de carril bici, se han implementado en 6 meses en Estados Unidos, en muchas ciudades. Pues ese tipo de dinámicas son las que nos interesa desde el MIT analizar y compartir y aprender sobre todo, ¿no? Pero una colaboración entre lo que llamamos unlikely partners, entre gente que se lleva mal. Normalmente eso no lo vemos muy habitualmente. Los políticos parece que es imposible que se pongan de acuerdo, cuando lo que deberían hacer es justamente colaborar entre las personas que precisamente quizá no comparten las mismas ideas. Eso es lo que tenemos que hacer en las ciudades, con la ciudadanía, la industria, gobierno y academia trabajando juntos para generar ciudades más humanas. Muy interesante, Luis. Además, me quedo con esta última reflexión, ¿no? Esa de ponerse en la misma mesa a pensar y ver las soluciones entre diferentes puntos de vista, ¿no? Aquí yo me acuerdo en España que cuando decimos, no, es que los patinetes no pueden ir por las aceras porque son eléctricos y no los oyen, pueden atropellar a la gente, van a mucho. Ya, pero es que los patinetes han venido para quedarse, ¿no? Y habrá que buscar una solución para que esos patinetes son también actores en las ciudades, ¿no? Ocurre lo mismo con los coches. Los coches al final están en nuestras ciudades. Aquí en España ahora mismo hablabas de ocupar las aceras, ocupar las calzadas, tal. Se están ocupando plazas de aparcamiento para dar posibilidad de poner terrazas a los restaurantes y a los bares, ¿no? Pero claro, habrá que dar una solución para que la gente aparque los coches si los tiene que utilizar, ¿no? U otras medidas para minimizar el que existan más coches, ¿no? Es decir, yo creo que es muy interesante ese punto de vista de que nos tenemos que sentar gente, no todos digamos todos lo mismo, sino que digamos nuestros diferentes puntos de vista, y ahí estamos los profesionales para poder dar soluciones, ¿no? Con ese feedback que nos den esos datos de los ciudadanos. Pues a continuación me gustaría presentar a Ángela. Ángela Valdellou, llevamos muchos, nos conocemos desde hace bastantes años a través del CESCAE, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Ella es doctora arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y, como os decía, trabaja como directora del Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y es directora del Observatorio 2030, creado para organizar una mesa transversal de trabajo y compromiso del sector de la edificación y urbanismo en torno a la Agenda 2030 y a la Agenda Urbana y con mirada 2050. También dirige el primer máster en España sobre economía verde, desde la convicción de que debemos adaptar nuestro modelo económico y productivo a un nuevo paradigma más sostenible y en armonía con el entorno. Un modelo que contemple los impactos y las repercusiones y genere beneficios en las sociedades donde se desarrolle. Un poco en la misma línea que estaba comentando ahora mismo Luis, ¿no? Pues como os decía, tengo el placer personal de trabajar con Ángela en uno de los grupos de trabajo de ese Observatorio 2030 del Consejo, que está liderado por la Fundación 11, concretamente el denominado Ciudad y Territorio Justo. Y sí que me gustaría que nos contaras a la audiencia, Ángela, cuál es el objetivo de ese observatorio, de trabajar y plantear las bases de trabajo y acción en el ámbito de las ciudades, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, José Luis, y es un placer y un honor y una responsabilidad intervenir después de dos maestros, ¿no? A José María, por supuesto, además decano de mi colegio, exdecano de mi colegio y profesor de la escuela, y Luis, pues nada, el MIT siempre es un referente, ¿no? Bueno, pero en línea con lo que contaba Luis, creo que aquí en España también hemos constituido un referente a través del observatorio. Está resultando ser una mesa absolutamente disruptiva y
que está rompiendo compartimentos estancos. Lo que hacía alusión Luis es un nuevo paradigma en el que hay que acostumbrarse a trabajar, ¿no? Estamos acostumbrados a un mundo global, a ciudadanos globales, a iniciativas globales, a una comunicación en red, a una sociedad líquida que planteaba Bauman en la que todo se diluye. Muy bien, pues no podemos seguir planteando el trabajo en compartimentos estancos. Y entonces, a partir de esa premisa, desde el Consejo Superior de Arquitectos, pues planteamos esta iniciativa que en este momento está considerada la única mesa sectorial con carácter de permanencia según nuestro propio Ministerio de Tutela, y es una iniciativa que ya agrupa más de 180 entidades de distinta naturaleza, desde administración central, administración local, administración autonómica, industria, sindicatos, patronales, asociaciones profesionales, porque era muy importante que, aunque esto lo lancemos los arquitectos, incluyamos a otras profesiones que tienen una responsabilidad enorme sobre la definición y la planificación y estructuración de nuestros entornos. Entonces, hay otras profesiones como son las ingenierías, como es la abogacía, se va a incluir ahora, por ejemplo, la medicina, que es muy importante también. Querríamos contar también con los sociólogos, tenemos administradores de fincas, en fin, un montón de compañeros, ¿no?, de otras profesiones. Tenemos a la industria, tenemos a empresas, tenemos al tercer sector fundamental como la Fundación 11 y fundaciones muy involucradas en la definición de ciudad. Y entonces el observatorio lo que hizo fue plantear esas mesas de decir, oiga, tenemos que identificar una serie de desafíos que son comunes, que nos implican a todos y en los que tenemos que trabajar de manera conjunta, en los que tenemos que ser capaces de plantear soluciones porque tenemos esos desafíos comunes, son retos y por lo tanto no nos queda otro remedio, no hay otra salida. Más cuando se está planteando que, como ha mencionado ya José María, esta crisis sobrevenida que tenemos de la COVID lo que ha puesto es de relevancia una situación de emergencia, pero que ya estaba ahí. Es decir, estamos ante un punto de inflexión probablemente en la historia de la humanidad, pero porque hemos sido conscientes de esa vulnerabilidad de manera impactante, pero esa vulnerabilidad estaba ya sobre el tablero. Con datos científicos estamos metidos en una serie de crisis simultáneas. La emergencia climática es una de ellas, pero no es la única, porque el crecimiento exponencial de población es otra, el agotamiento de recursos fósiles, las crisis sociales, etcétera. Con lo cual, esto lo único que ha hecho es de repente decir hacer un gap y decir, oiga, hay que parar, hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el sistema porque así no podemos seguir. Entonces, nos encontramos en una situación en la que nuestra propia relación con el entorno y con el medio se tiene que revisar porque si no, estamos sometiendo al planeta a unos desequilibrios y a una presión que es insostenible. Entonces, esto ha sido como una llamada de atención, ¿no?, sobre nuestro propio modelo de habitar. Lewis Mumford calificaba a la ciudad como la mayor obra de arte humana, ¿no? Y Abrams hablaba de la ciudad como la ciudad es su población, pero la población recuperando un poco el vínculo con las personas, no como una cuestión meramente estadística y cuantitativa. Y este es un asunto que sí que me gustaría introducir en el debate porque se ha hablado de humanizar, me ha encantado, estoy totalmente de acuerdo con que uno de los grandes, gravísimos errores que se ha cometido probablemente desde el paternalismo occidental o desde el racionalismo y desde la propia globalización ha sido la exportación de los modelos, dando por sentado que los modelos eran aplicables en cualquier territorio y cultura, cuando las ciudades han sido una respuesta cultural y sociológica a situaciones concretas y locales. Y debemos, yo creo, recuperar desde una reflexión crítica ese vínculo con lo local y con la identidad, porque es fundamental que los ciudadanos recuperen el sentido de arraigo con sus ciudades. Y aquí entra también la cuestión de trabajar con esos ciudadanos. La urbanística, el urbanismo y la tecnología no dejan de ser herramientas que tenemos que poner al servicio de los ciudadanos en una especie de pacto social en los que recuperemos con ellos ese vínculo que haga que ellos se sientan que habitan, recuperar un poco un vínculo emocional, ¿no?, con las ciudades. Y eso también pasa por tomar soluciones en las que seamos inclusivos, ¿no?, porque tenemos unas ciudades muy complejas con mucha multiculturalidad y a ver de qué manera afrontamos
seguro que sale en el debate el tema de la ciudad de los 15 minutos, pero también existen otras soluciones como las ciudades de los 45 minutos, como el Randstad en Holanda, ¿no? Por ejemplo, en las que las ciudades, como ha dicho también José María, se pueden generar redes de ciudades de un tamaño medio que son complementarias, que generan un tejido productivo y que recuperan un poco toda esa vitalidad territorial. Y todo ello, además, desde la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser un vector transversal de todas las políticas, porque ahora sí que sí está en juego el futuro, no el futuro del planeta, el futuro de nosotros en el planeta, nuestro futuro. Entonces, bueno, creo que surgen un montón de temas. El observatorio es una herramienta más. Tenemos 9 grupos de trabajo, todos en torno a ciudad y territorio, sostenible, digital, saludable, productivo, en transición, justo, etcétera. Han participado más de 400 expertos en sus mesas, de manera muy paritaria, o sea, que no ha sido a propósito, pero hemos intentado que incorporar también el talento sin género, desde luego, y bueno, lanzamos iniciativas sectoriales e intentamos un poco trabajar en todas estas líneas. Y estamos, yo creo, en un momento excitante, ¿no? Porque para los que tenemos que proponer soluciones o trabajar con las administraciones y ayudarles, desde luego yo creo que se dan las circunstancias para ese caldo de cultivo, que la sociedad exige cambios y medidas y que está dispuesta a asumir cambios modales siempre y cuando les involucremos, yo creo, en ellos y les hagamos partícipes de estos cambios y por lo tanto, bueno, creo que es un enorme reto y una enorme responsabilidad, pero creo que es nuestra oportunidad un poco de volver a ese equilibrio con nuestra casa, que es la casa de todos, que es el planeta. No, pues muchas gracias, Ángela. De hecho, además, aprovecho para felicitarte públicamente, ¿no?, por todo el trabajo que estás haciendo con el observatorio. Efectivamente, es una iniciativa que está teniendo un impacto brutal a todos los niveles y es una prueba de eso mismo que estaba comentando antes Luis, ¿no?, de que habrá mucha gente que tendrá posiciones contrapuestas, pero es un sitio para hablar, para debatir y para construir entre todos, ¿no? Yo creo que es la forma en la que tenemos que ir construyendo entre todas las ciudades, ¿no? Bueno, hablábamos del año 2050 como el año en que las ciudades aglutinarán pues más del 70% de la población mundial. Un año en que casi un cuarto de la población, por no decir más, superará los 65 años de edad. Una ciudad en la que tenemos que pensar en que las ciudades se utilizarán de otra manera, ¿no? Si ya a esto le metemos otros factores, ¿no?, de otros grupos, ¿no? Hablamos de, a fecha de hoy, hay más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de toda la población de China. Con lo cual, se supone que dentro de 20 años, posiblemente, si sumamos todas las limitaciones que tendrán personas mayores de edad avanzada, pues bueno, eso nos tiene que hacer pensar en que tenemos que tomar nuevas soluciones, volver a reutilizar soluciones que hemos utilizado en nuestras ciudades desde años atrás. Y bueno, yo creo que es el momento, ¿no? Por eso os quería preguntar, en primer lugar, profesor Ezquiaga, siempre se habla de la importancia del cambio climático, cuestiones de igualdad de género, urbanismo, accesibilidad, transporte, como elementos básicos y retos fundamentales de las propias ciudades, ¿no? La convivencia de este nuevo vecino, ¿no?, que ha llegado al barrio, el COVID, ¿ha modificado esas necesidades? ¿Ha cambiado el orden de prioridades a la hora de tomar decisiones dentro de las propias ciudades? Yo creo que no. Como señalaba antes, todo esto lleva a un modelo de ocupación del territorio más compacto, en el sentido de entender que da igual que estemos hablando de un territorio muy intensamente urbanizado, como puede ser la Europa central, el Randstad holandés, ¿no? O un territorio con una densidad de población mucho menor, como el interior de la Francia o de España. En todos los casos, el territorio es muy valioso y, por tanto, no despilfarrarlo con una ocupación de bajísima densidad y muy intensa en infraestructuras lineales, porque cuanta menos densidad, mayor hay que extender las infraestructuras lineales, me da igual que sean las de energía, que sean las carreteras o transporte colectivo, es menos sostenible. En algún momento todavía hay algunas personas, en fin, que sostienen de una manera un poco
irreductible que esto pone en cuestión o pone en crisis la gran ciudad, y que la gran ciudad es un lugar a evitar. Con esto yo recordaría que la población europea, antes de la Revolución Industrial, tenía mayor esperanza de vida que cuando se trasladó del ámbito rural a la ciudad. Esto fue así y duró casi un siglo. Es decir, había más esperanza de vida entre un niño que sobrevivía en un ambiente rural y llegaba a mayor, adulto, anciano, que un trabajador, sobre todo la nueva industria o minas o tal, en la Europa de comienzos de la industrialización, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de las ciudades hay una correlación a nivel mundial, esto se suele manejar poco este dato, pero es muy importante y que ONU Habitat puso de manifiesto, entre el crecimiento de la esperanza de vida y el proceso de urbanización. Es decir, que algo que en algún momento, desde una visión etnocéntrica, muy occidental, ¿no? Igual que lo pensemos desde MIT, ¿no? O desde Madrid, ¿no? Tendemos a ver como mayor dignidad y humanidad, ¿no? La vida en el ámbito rural, ¿no? Con tradición, etcétera, de la vida en el Islam, ¿no? Que es la manera de urbanizarse de muchos habitantes de nuestro planeta. Afortunadamente, no de nuestro país, de España, pero sí de muchos otros, incluidos los de América Latina, ¿no? Y la paradoja es que aún en esa circunstancia, esa persona que vivía con sus tradiciones y una cierta dignidad en el ámbito rural, al migrar al ámbito urbano, incrementa su esperanza de vida e incrementa las oportunidades y el nivel educativo de sus hijos, ¿no? Por tanto, la ciudad es un elemento muy, muy, muy importante. No es el enemigo, además es la forma de vida. Por tanto, van a seguir creciendo la población urbana y lo que hay que hacer es bien las ciudades, ¿no? Por tanto, cambia la perspectiva. En general, casi todo lo que va en la línea de una ciudad más sostenible, y coincido con Luis totalmente, va también en la línea de una ciudad más humana. Es decir, por ejemplo, casi todas las estrategias de ahorro de emisiones de carbono van también en la línea de una ciudad más cercana y un estilo de vida más razonable, ¿no? Y acabaré con otra idea también importante, ¿no? Que conviene no olvidar. En los últimos tiempos estamos todos muy interesados sobre la idea de la relación ciudad y salud. Y los que trabajamos en urbanismo, en planificación, en el ámbito práctico también, ¿no? Nos preocupa mucho cómo lo podemos traducir a planes reales. Cuando estamos haciendo un plan del centro de Madrid, bueno, y nuestra intención de que sea mejor la calidad de vida y la salud, cómo se plasma en un plan urbanístico para todo Madrid, para su centro o para Extremadura, ¿no? Donde precisamente he visto que varios de los oyentes están escribiendo y donde también hemos trabajado urbanísticamente y con mucho gusto, ¿no? Una tierra hermosísima, ¿no? Bueno, pues el tema de la salud volverá a estar otra vez recentrado, en cuanto pasemos esta situación del COVID, en los grandes temas de estilo de vida, que están muy vinculados, como decía también Luis, al sueño americano, ¿no? A la idea de mi casa, mi automóvil, mi vida suburbana, ¿no? Es un modo de vida sedentario, normalmente letal en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Si lo unimos a una alimentación apresurada y malas condiciones, unido a la obesidad, el gran drama de América es justamente la obesidad, es la gran pandemia oculta, que seguramente no he visto comparaciones, ¿no? Pero habría que ver cuántos bajas deja en el camino, ¿no? La obesidad mórbida y el propio COVID, ¿no? Y las enfermedades respiratorias, alergias, etcétera, vinculadas a la mala calidad del aire de nuestras ciudades, ¿no? Es decir, que hay que seguir trabajando en la línea de la sostenibilidad y además es coincidente, o sea, evitar viajes en automóvil y promover los viajes caminando, ¿no? Es una estrategia de salud. Y antes del COVID era lo que estábamos diciendo todos. El automóvil no había que dejarlo solo porque estuviera avaramente copando el espacio público, sino porque era nocivo en el ámbito de las emisiones, que eso todo el mundo lo tiene claro. Es el caso de, digamos, la palanca de la decisión de Madrid de una zona de bajas emisiones y de reducción del automóvil fue la salud también, ¿no? Y en el ámbito del estilo de vida, de un estilo de vida sedentario, ¿no? La combinación de ambas cosas es muy negativo, ¿no?
qué duda cabe que el estilo de vida confinado no es nada saludable. Será saludable para las enfermedades que se transmiten por aerosoles o contacto social, pero no cabe ninguna duda de que es muy malo en otros muchos aspectos, ¿no? Y por tanto no podemos aspirar en ningún caso a un estilo de vida reducido, ¿no? En nuestra movilidad y en nuestro... Pero cuando las cosas se vuelvan a poner en perspectiva, se verá que la sostenibilidad y el tema del cambio climático están aquí para quedarse, sin ninguna duda, pero que además en el ámbito ya de la salud hay estos otros dos temas que volverán al primer plano, porque aún con el COVID, no nos engañemos, las primeras causas de mortalidad son cánceres cardiovasculares, obesidad, respiratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguen siéndolo hoy, mientras estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el COVID ha irrumpido violentamente en un momento casi, no digo 100 años, pero llevamos casi 80 años desde los antibióticos, ¿no? No estamos preparados psicológicamente en Occidente, ¿no? Para una mortalidad de este tipo, ¿no? Y un golpe de este estilo, ¿no? Pero en fin, cuando uno va a la historia, te das cuenta que las ciudades y la humanidad ha convivido muchísimo con estas circunstancias. Y ojo, los que hemos trabajado como urbanistas, en fin, fuera ya de los ámbitos de los países desarrollados, tenemos todavía la alegría, que ya a mí me dejará toda la vida, ¿no? De ver cómo llevas el agua a un lugar y posibilitas en un barrio el agua potable perfectamente saludable, ¿no? Y de pronto se dispara la supervivencia infantil, ¿no? Y cosas de este estilo, ¿no? Es decir, que todavía hay muchos lugares del planeta, ¿no? Donde la salud es muy básica, y donde todavía la calidad del agua es un elemento muy determinante, ¿no? Si vemos los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, claro, no hay ninguno que hable de COVID, ¿no? En los antiguos, los del milenio, había uno que trataba del AIDS, del SIDA, ¿no? Pero ese se desapareció, ya no aparecen los ODS, los 17 de hace unos años, ¿no? Del 2030, ¿no? Porque ya no es una pandemia tan dramática, ¿no? Pero la calidad del agua sigue siendo un tema en primer plano y seguirá un tiempo, ¿no? Por tanto, es muy importante que aprendamos de esta epidemia, pero también no olvidemos de que realmente esos otros temas están ahí y están presentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesor. Luis, cuando en toda esa metodología que desde el MIT también nos has contado, ¿no? Teníais ya en el horizonte esa posibilidad, ¿no? Jugabais dentro de vuestras variables de datos, vuestras variables de hipótesis, con esa aparición de este nuevo agente prescriptor del ámbito urbano, ¿no? Como ha sido el COVID-19, ¿o cómo lo habéis incorporado? Bueno, es una magnífica pregunta. En nuestros modelos siempre hemos tenido la parte de salud, como comentaba José María, muy presente, pero sobre todo en tema de sedentarismo, enfermedades por polución, etc. Es verdad que lo que es una pandemia, pues inicialmente, siendo sincero, no lo teníamos en el radar. De todas formas, estábamos siempre aprendiendo con nuestra red de ciudades y llevamos bastante tiempo trabajando con Shanghai y Taiwán, y ellos sí que en sus pequeños modelos sí que lo tienen más en cuenta que nosotros, ¿no? Cuando colaboramos con las universidades como Tongji o como Taipei Tech, pues ellos sí que de alguna forma lo tienen más en cuenta. Nosotros, de todas formas, lo incorporábamos de una forma más visto como bienestar social, ¿no? Esa idea que está comentando un poco José María de hacer ejercicio, una vida más saludable. Y lo interesante aquí, yo creo que se está hablando de temas muy importantes, ¿no? Ángela ha hablado de esa idea de, bueno, yo creo que la labor que está haciendo Ángela, que no la conocía, es brutal, es genial y me parece que hay que resaltarla porque es exactamente lo que estamos intentando promover en el grupo, con la red de ciudades en todo el mundo, es generar esos sitios donde la gente pueda, bajo un marco casi neutro, ¿no?, compartir ideas. Nuestros modelos al final se proyectan en unas mesas de Lego que simulan la ciudad y sobre ellas proyectamos datos, ¿no? Datos que rojo es malo, verde es bueno. Así todo el mundo puede entender un poco lo que pasa. Luego en una pantalla tienes los indicadores urbanos, ¿no? E incluso los ODS de Naciones Unidas, etcétera, pero básicamente lo que queremos es tener gente muy diversa alrededor de la mesa, los técnicos, pero también ciudadanía, gobierno, etcétera, tomando ideas juntos, ¿no? Y una vez que ves cómo la gente juega con la mesa, se genera esa sinergia que hablaba un poco Ángela, de poder todo el mundo hablar casi al mismo nivel, ¿no?
Eso, por un lado, nos interesa mucho por lo que he comentado antes, porque no hay diversidad de pensamiento a la hora de crear ciudades cada vez más, pero de hecho José María es uno de los primeros, bueno, cuando yo estaba estudiando, ¿no? Que te hablaba que había que trabajar con la comunidad, con la gente, o sea, a nivel sociológico. Eso era rompedor entonces y por desgracia parece que sigue siéndolo ahora en muchos sitios, que dices, increíble, ¿no? Otro lado, ¿por qué tenemos esta red de ciudades? Es porque lo que decía Ángela también, porque cada ciudad es diferente en cada sitio y son soluciones locales a problemas locales. Lo primero que hacemos cuando colaboramos con una ciudad es, bueno, ¿cuál es tu reto? ¿Cuál es? Porque, y mucha gente dice, no, lo que habéis hecho en Boston, en Kendall, no, eso es lo que queremos. Y dices, pues es que eso no se puede extrapolar así, ¿no? O sea, vamos a ver qué reto tienes realmente y cómo lo podemos resolver. Nos hemos dado cuenta recientemente, hace un par de años, con la Fundación Norman Foster, con el Banco de Desarrollo Interamericano también, que, bueno, pues que mucha gente ya nos estaba comentando, oye, es que el 90% de las ciudades del futuro van a crecer en el sur global y van a ser informales, un poco lo que estaba comentando José María. O sea, el 90%, bueno, no el 90%, pero un gran porcentaje de ese crecimiento en el sur global, en América Latina, en África, etcétera, va a ser informal. Así que estamos empezando a generar colaboraciones con la Universidad de Guadalajara en México, por ejemplo, o en Nigeria y en Cairo, para entender esa urbanización rápida de la que comentaba José María, entender bueno, pues que no son pobres personas, sino que son gente que tienen innovación, que ellos mismos están intentando resolver problemas que el gobierno debería resolverles para ellos, como acceso al agua, acceso a la electricidad, etcétera. Ellos tienen innovadores, tienen su propia cultura y lo que hacemos son colaboraciones horizontales con ellos para entender la ciudad que ellos están proponiendo. Y eso nos está ayudando mucho a cambiar el chip también para las propias soluciones en el norte global, digamos, ¿no? En los países desarrollados. Es un aprendizaje y eso nos interesa muchísimo, sobre todo porque esas sociedades son muy humanas, funcionan mucho por la colaboración entre ellos, por las familias, por cómo se sostienen unos a otros. Y claro, cuando decimos, no, todo el mundo encerrado en casa. Si antes, José Luis, hablabas de los, o José María, alguien hablaba de los sótanos sin ventilación aquí en Europa, imaginaros en un asentamiento informal donde la gente, si no sale ese día a trabajar, se muere de hambre. De hecho, salían a la calle en Guadalajara y decía una de nuestras investigadoras, una de las personas que están en el asentamiento decía, ¿cómo queréis que nos lavemos las manos? Con pipí. O sea, porque literalmente no tienen agua, ¿no? Entonces, me interesa muchísimo ese punto de vista, ¿no? Somos seres humanos todos, pero cada ciudad es un reto específico, ¿no? Pues muy interesante, Luis. Ángela, pusisteis en marcha el observatorio hace 2 años, puede ser, 2, 3 años. Menos. Menos, bueno, pero en cualquier caso. Empezó a funcionar en enero del 19. En enero del 19, o sea, casi un año y poco más antes de que apareciera el COVID, ¿no? ¿Erais visionarios o porque vuestro objetivo era el mismo, era al final replantear la sociedad, replantear la arquitectura, replantear la ciudad, replantear la forma de trabajar en la ciudad, en la arquitectura? Coincide, ¿no?, con este cambio global de urbanismo, de arquitectura, que en principio parece que nos está motivando esta situación de pandemia, ¿no? Pero yo creo que nadie se esperaba esta situación. No, nosotros, pues igual que el resto, lo que pasa es que, como ha dicho José María y Luis, pues existen una serie de problemas y existen una serie de crisis pues que estaban ya ahí. Y entonces el COVID solo ha aumentado el rango, ¿no?, de urgencia, ¿no? De la emergencia ha hecho que muchas decisiones que estaban por tomarse tengan ahora carácter de urgencia. Entonces yo creo que ese ha sido el cambio cualitativo, pero las crisis ya estaban y yo creo que la reflexión y la necesidad de repensar estos problemas y repensar nuestros entornos urbanos estaba ya sobre la mesa. Fíjate, ha hecho alusión José María a la cantidad de enfermedades que generan muertes muy por encima de las que genera el COVID. Pues según la OMS hay unos 7 millones de muertos anualmente por enfermedades cardiovasculares directamente relacionadas con la contaminación. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, está claro que y en una ciudad como Madrid hay una diferencia de esperanza de vida de un barrio a otro creo que son de 8 años. O sea, en una ciudad como Madrid, que dices, es un entorno controlado, en un medio occidental,
Esto es increíble, pero es que esto es lo que sucede en un planeta con mucha diversidad, lo que está diciendo Luis. Entonces es un problema muy complejo, porque por un lado tenemos la propia complejidad de la superestructura que supone una ciudad en sí, una gran ciudad en sí, en la que puedes hacer intervenciones quirúrgicas, ¿no?, en ciertas partes, pero es muy difícil generar, coser, ¿no?, algunas de las grietas que la propia ciudad genera por su propia diversidad, por su propio crecimiento, por sus diferencias sociales, etc. Pues imagínate si además se tienen que abordar soluciones a nivel global o en distintos entornos globales. Yo formo parte, por ejemplo, de un grupo, un expert group meeting formado por UN Habitat, en el que estamos revisando todos los indicadores de sostenibilidad de las ciudades para intentar homogeneizar y generar un marco general de indicadores a nivel global. Complejísimo, complejísimo, porque entre otras cosas te encuentras con la necesidad de equiparar datos. Los datos son muy complicados de equiparar, a no ser que tengas unas fuentes fiables al mismo nivel de obtención de datos, etc. Entonces, son temas, insisto, muy complejos. Yo creo que en muchos casos, muchas de las tendencias, claro, en una situación de crisis como la que estamos, han surgido y han emanado muchas tendencias, pero muchas de esas tendencias ya también eran teorías históricas que ya los grandes maestros ya se estaban poniendo sobre la mesa. Lo que parece claro es que la teoría de la zonificación, por ejemplo, de los racionalistas, pues esa ha quedado prácticamente descartada. O sea, la ciudad es zonificada en la que está el gran centro comercial, la zona de oficinas, eso parece que no ha funcionado, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, hay que recuperar esa humanización, hay que recuperar el vínculo humano, el compromiso con los ciudadanos, que los ciudadanos vuelvan a recuperar también ese arraigo y trabajar a nivel también global con esa perspectiva, ¿no? En el 2100 el 40% de la población va a vivir en África. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, en Europa se plantea un gran acuerdo verde, un Green Deal magnífico. Europa recupera su liderazgo sociopolítico, geopolítico a nivel mundial, se abandera como... Pero es que Europa es solo responsable, digo, entre comillas, del 9% de las emisiones globales. Manteniendo el ratio per cápita de África, de los habitantes de África, aún manteniendo lo que se supone que era incrementándose porque la industrialización va en aumento, solo con el aumento poblacional va a ser inviable mantener la temperatura y las emisiones. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que contextualizar siempre los discursos de nuevo en lo local, en lo nacional, en las zonas geopolíticas y luego en lo global. Y hacen falta, yo creo, grandes acuerdos a nivel internacional y grandes liderazgos. Las ciudades son sin duda donde se consumen los recursos que se agotan, donde generamos las emisiones que hay que reducir y donde están también las oportunidades, pero también las desigualdades. Entonces, bueno, ya lo dijo, creo que fue Ban Ki-moon, ¿no? Que la guerra por el cambio climático se librará o se ganará, se perderá o se ganará en las ciudades. Entonces, está claro que esto no es una cuestión de volvemos al campo o nos quedamos en las ciudades son una respuesta humana de la propia civilización y esto se quedará como estructura, se quedará, pero lo que está claro es que hay que repensarlas y que hay que repensarlas en distintos niveles. Y por lo tanto hay que involucrar a muchos actores y ver de qué manera se establecen esas redes para ser capaces entre todos también de conocer qué funciona, qué no funciona. O sea, la globalización tenemos que utilizarla también como herramienta, ¿no? De poner a disposición de todas las ciudades las estrategias que están funcionando, las que no están funcionando y recuperar ese vínculo, ¿no? con lo local, insisto, sin despreciar la globalización que tiene otras maravillas, ¿no? Y luego otra cosa, y que no es la primera pandemia que tenemos, pero evidentemente es la primera que sucede en un mundo tan global. Esa globalización, esa rapidez, esa comunicación, esa movilidad. La movilidad ha sido en parte la causa de que esto se haya propagado a unos niveles que desconocíamos y además que ha cambiado nuestros modelos de relacionarnos, de trabajar, de todo. Entonces estamos como choqueados.
aún viendo a ver cómo recomponemos nuestra relación con el medio y entre nosotros mismos. Pero creo que hace falta liderazgos a nivel internacional, redes a nivel internacional y que trabajen aprovechando las sinergias. Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, nos están comentando en el chat lo mismo, ¿no? Eso, pensar globalmente para aplicarlo localmente, efectivamente. Yo creo que ese es el secreto. Oye, os puedo asegurar que creo que he conseguido un reto, que es hablar organizar, ya no solo que esté hablando yo, porque quienes habléis habéis sido vosotros y que sois los que realmente sois los protagonistas de este evento, ¿no? Pero que no hemos nombrado ni una vez la palabra accesibilidad, que no hemos nombrado una vez la palabra personas con discapacidad. Eso es lo que nosotros estamos buscando desde Fundación 11, que normalicemos, que pensemos en ciudades para los ciudadanos, para todos los ciudadanos. Y en ese todos están incluidos muchísimos colectivos, ¿no? Yo creo que ese va a ser el reto, uno de los retos de las ciudades, el tener en cuenta las necesidades de todas las personas por igual, ¿no? Independientemente de sus características. Y sí que me gustaría pediros antes de terminar un mensaje de esperanza y optimismo. En el foro de la semana pasada lo hice lo mismo con los invitados, ¿no? En esta época de pandemia que parece que todos son malas noticias y rollos en los chats que tenemos de la familia, de los amigos. Me he enterado que nos van a confinar, me he enterado que yo no sé, escuchaba el otro día un periodista, vamos a decir cosas buenas, las oportunidades, los retos. ¿Qué retos, qué oportunidades, qué mensaje de esperanza podemos compartir con las personas que están al otro lado y que nos están escuchando de cara a convertirse en ciudades que nos van a llenar globalmente como personas y como ciudadanos, ¿no? Como esa segunda casa, ¿no? Que también se dice, ¿no? Pues... Lo has puesto en una tesitura difícil, ¿no? El titular de cierre, ¿no? Pero fíjate, ya que has mencionado justamente, porque yo hablé un instante de la accesibilidad universal, ¿no? Que es un tema, un principio esencial del urbanismo contemporáneo, ¿no? No dejar nadie atrás, ¿no? En ninguna circunstancia, ¿no? En la movilidad es un tema clave, ¿no? Necesitamos todos los medios de movilidad, en fin, limpia, compatible, ¿no? Antes que mencionaba alguien el patinete, pero hay que pensar sobre todo en la universalidad, ¿no? No todos los medios son capaces, hábiles para todas las personas, ¿no? Esta idea de pensar la ciudad para todos es una lección que yo creo que puede quedarnos de la experiencia, sobre todo del confinamiento, no tanto de la enfermedad del COVID, sino del trauma que ha significado el confinamiento y las limitaciones de movilidad que tenemos, ¿no? Cuando salimos a las aceras y vimos que eran insuficientes para la distancia, que eran antipáticas, que nuestras calles no eran vivibles, ¿no? Esto ya las personas con movilidad reducida lo sabían hace mucho tiempo. Cualquier mamá llevando un carrito de bebé lo sabía hace mucho tiempo, ¿no? Y todos nosotros en algún instante podemos tener nuestra movilidad reducida por cualquier circunstancia, ¿no? O sufrir cualquier discapacidad parcial o temporal o permanente, ¿no? Yo creo que ya que estamos justamente en la Fundación 11, ¿no? Si como sociedad lográramos mostrar la fuerza de voluntad y de lucha y de cambiar las cosas, ¿no? Que han mostrado las personas que se han visto, en fin, en las circunstancias de tener que superar, ¿no? Una limitación de entrada temporal o permanente, ¿no? De este tipo, ¿no? Desde luego saldríamos mejores de esta aventura, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sería importante, ¿no? Que como sociedad salgamos mejores de esta circunstancia, porque hemos visto algo que, mira que lo decimos con el tema del cambio climático, que estamos, o que lo decían los astronautas, ¿no? La nave espacial Tierra, ¿no? Cuando la veían desde la lejanía por primera vez en los años 60, ¿no? Esto nos ha puesto de manifiesto que somos muy frágiles, ¿no? Muy frágiles, ¿no? Y que la cooperación es lo que hizo esta especie y la ha hecho poderosa, ¿no? Y que la cooperación implica no dejar a nadie atrás, ¿no? Y por tanto, si tuviéramos eso como respaldo, ¿no? De esta experiencia, ¿no? Pues sin ninguna duda habríamos salido mejores, ¿eh? Supongo que me toca a mí. Nada, tal como ha dicho José María, es muy complicado, pero
yo creo que, retomándolo justo donde él lo deja, la cooperación, como especie hace 3 millones de años nos bajamos de una rama y sobrevivimos porque hicimos clanes familiares, esos clanes se hicieron más grandes, ¿no? Mediante darnos cuenta que otros clanes tenían el mismo interés, eso llevó a que empezáramos a ser más sedentarios, nos quedamos en un territorio, empezamos a construir ciudades, empezamos a aceptar gente más diversa en esas comunidades y eso nos ha llevado hasta este punto en el que tenemos que empezar a colaborar ya a un nivel de diversidad increíble, global, como planeta, ¿no? Y lo cierto es que nos estamos enfrentando a sueños antiguos, ¿no? El sueño americano, incluso la economía compartida, este sharing economy ya incluso está anticuado, la globalización empieza a estar anticuado y el potencial que tenemos ahora es generar el sueño global, aunque suene utópico, en el que todos podamos vivir juntos en un planeta diverso, escuchando a todo el mundo, colaborando con gente que nos cae mal, sí, que nos caen mal, pero somos humanos y tenemos que empatizar, ¿no? Yo creo que la parte de empatizar y decir, vale, esta persona me cae mal, pero tengo que ponerme de acuerdo y hacer cosas juntos, porque juntos somos muchísimo más poderosos. Parece que nos han, de alguna forma, una fuerza extraña, ¿no? Nos ha metido primero en nuestros guetos, en nuestras ciudades dormitorio, en nuestra, ¿no? Solo ver a la gente que se parece como nosotros, entender solo las cosas que nos gustan y ahora ya incluso con la pandemia ya ni siquiera podemos abrazar a los que queremos. O sea, nos hemos vuelto ultra individualistas. ¿Por qué? Porque divide y vencerás, ¿no? No sé si, no digo que esté hecho a posta, sino que en el momento en que necesitamos máxima diversidad, máxima empatía con todo el planeta, nos estamos volviendo ultra individualistas. Entonces, intentemos generar un sueño donde estemos todos, donde la ciudad sea una herramienta más, nuestro ecosistema, la tecnología es una herramienta más, pero para poder ser más humanos y más plenos y ser más felices. O sea, esto suena raro, pero ya es la segunda conferencia en la que acabo diciendo que yo creo que tenemos que amar. Suena como casi telepredicador, pero creo que el amor y la empatía nos va a ayudar a poder colaborar entre gente que normalmente nos llevamos mal. Pues sí, nos llevamos mal, pero es la única forma de hacer grandes cosas y si miramos en la historia, históricamente gente que se llevaba mal ha hecho grandes proyectos juntos. Totalmente de acuerdo, Luis. Yo te diría más, amar y sonreír. Yo soy muy pro sonreír y busquemos cosas que nos hagan sonreír. Es verdad, yo creo que es la forma de sentirnos bien y hacernos... Es la única manera de poder hacer bien cosas realmente que te hagan reír, ¿no? Y que te hagan amar, ¿no? Ángela, pues si quieres... Qué difícil, qué difícil. Bueno, yo creo que... estoy encantada con lo de amar y con lo de sonreír. Creo que hay que ir en esa línea, recuperar vínculos comunes, recuperar el sentido de la humanidad, el sentido de esperanza. Decía Lorenz de Arabia que la ilusión es muy poderosa. Creo que hay que recuperar la ilusión y la esperanza en nuestra propia especie. Creo que somos humanos, tenemos una serie de valores que nos han hecho avanzar como civilización, que deberíamos recuperar y sentirnos orgullosos de ellos, luchar por la solidaridad, por la... digo la amistad, por el hermanamiento, ¿no? Por el sentirnos todos habitantes de un mismo planeta, aunque habitemos distintas ciudades. Y creo que tenemos que buscar hacer ciudades más amigables, más inclusivas. La sostenibilidad es económica, es social y es ambiental, se dice siempre. Debe ser también institucional, debe ser también política, para que los que nos gobiernan, que son al fin y al cabo los que toman las decisiones, se impliquen en esos procesos y recuperen esa empatía, esa solidaridad y ese trabajo en red entre todos y sean capaces de conducirnos en el mejor de los caminos, ¿no? Yo tengo 2 hijos pequeños, así que siempre últimamente les cito mucho y para mí ellos son el motivo de cada cosa que hago, ¿no? No tenemos ningún derecho a no dejarles un planeta en condiciones, las mejores ciudades posibles y un futuro. Así que, bueno, yo creo que ese es mi mensaje, ¿no? Es decir, el mensaje de esperanza, con sonrisas y con mucho amor.
Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que es un broche de oro para cerrar esta conversación, que os puedo asegurar que me pegaría horas, ¿no? Continuando hablando con todos vosotros, ¿no? Estoy seguro que como el resto de la audiencia, pero tenemos desgraciadamente, que terminar, ¿no? Terminar con esa frase, ¿no? Tenemos una responsabilidad de dejar unas ciudades como dejaron nuestros antepasados, las ciudades como las estamos viviendo, que nos quejaremos mucho de muchas ciudades y muchas soluciones, pero son unas ciudades que han estado funcionando y que han buscado siempre la mejora para todos los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, profesor José María Ezquiaga, muchas gracias, Luis, por tu tiempo allá en Boston, muchas gracias, Ángela, por hacer este hueco en tu apretada agenda. Sé que mañana tenéis un evento brutalmente importante y ahí estaremos con vosotros desde la Fundación 11. Y muchísimas gracias a los tres por participar. Sí que antes hay varias preguntas que me comprometo a responder y pasar a todos nuestros invitados y os haremos llegar la contestación una vez acabe este webinar. Me gustaría lanzar una encuesta de satisfacción para que nosotros también vayamos mejorando, ¿no? Para que vayamos mejorando en línea con estos foros de expertos, y ya está apareciendo en pantalla y podéis ir rellenándola en cuanto a los contenidos, los ponentes, etcétera, ¿no? Sí que recordaros que tenemos un boletín se llama Innova Accesibilidad, en el que os podéis registrar y que, bueno, que analizamos todas las innovaciones en materia de accesibilidad, en diseño para todas las personas, y que os invitamos a registraros si estáis interesados, ¿no? Nuestro portal de Accesibilitas, que lo queremos tener como referente en materia de accesibilidad y diseño para todas las personas, y que también está disponible en la web. Y sabéis que tenéis disponibilidad de obtener un certificado de asistencia a estos eventos, que tenéis toda la información en las invitaciones para participar en este foro. Solo emplazaros al próximo jueves, en el que hablaremos de transporte, de la red de transporte para todas las personas en esta nueva situación de normalidad en la que nos toca vivir, ¿no? Para el próximo jueves 19 a las 5 de la tarde. Y solo dejadme cerrarme con una pequeña cita, ¿no? Esto que queda como muy cool, ¿no? Acabar con una cita. Pero sí que es verdad que me encanta, ¿no? Y tengo la oportunidad en este evento que os he dicho al principio, que para mí era un orgullo, tanto por la temática, por los invitados con los que hemos estado hablando, acabar con una cita de Italo Calvino, ¿no? El escritor italiano, en el que muchos de los arquitectos que somos aquí hemos tenido de libro de mesilla casi durante nuestra etapa universitaria y después, ¿no? Y mucho más allá, ¿no? En el que dice que en su libro Las ciudades invisibles, dice que de una ciudad no disfrutas por sus 7 o 77 maravillas, sino que disfrutas de la respuesta que da a una pregunta tuya como ciudadano, ¿no? Pensemos, por tanto, en ciudades que den respuesta a las preguntas de todas las personas que en esas ciudades pasan una gran parte de su vida. José Luis. Dime, Ángela. Es que me has dado pie, ¿eh? ¿Sí? Os voy a dar otra para otra ocasión que podáis usar también, pero bueno, Kant, el arquitecto, decía que una ciudad era aquel sitio donde un niño descubría su vocación. Wow, totalmente de acuerdo. Pues me encanta, la tomo nota para cerrar cualquier otra intervención. De verdad, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos los asistentes a este foro de expertos. Por favor, cuidaros todos mucho y un fuertísimo abrazo desde la Fundación 11. Aquí estamos para todo lo que necesitéis. Un saludo.